Señor. Nos encontramos en la clase sobre el profeta Ezequiel y como venimos aprendiendo, cuando aprendemos de un personaje, en realidad estamos aprendiendo de Dios, cómo Dios trata a ese personaje o cómo trata la historia descrita por ese profeta, en este caso Ezequiel, para mostrarnos de su inmenso amor. El tema de hoy es un tema precioso porque Dios muestra su insondable amor al tratar a la infiel Israel con un amor sobrenatural. Dios va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne, con un nuevo espíritu. Y aunque Israel y Judá eran descritas como huesos secos, Dios le infundiría vida de nuevo. Es una historia preciosa, un tanto cruda, pero muy bonita, porque el amor descrito es un amor que no tiene un paralelismo en la naturaleza conocida. El Señor frecuentemente usa situaciones metafóricas de la naturaleza para describirnos alguna situación espiritual. Como recordáis, como la gallina cuida sus polluelos, las ovejas que son cuidadas por el pastor, son situaciones de la naturaleza. Pero el amor que se va a describir hoy no es un amor natural, porque es el amor a quien no te ama. El amor a quien te desprecia. Amar a quien te rechaza. Amar a tus enemigos. Esto es algo contra natura terrenal, pero pro natura celestial. Es el amor de Dios, es un amor sobrenatural, insondable. Vamos a intentarlo describir desde la relación del Señor con su amada Israel, como una relación sentimental, como una relación de matrimonio, donde el Señor usa esta metáfora del matrimonio para describir también el misterio de Cristo y su Iglesia. Es una cosa que se amplía en el Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento se viene dando en esta historia del profeta Ezequiel y se viene dando desde que el Señor hizo un pacto con su pueblo Israel, tratándola como una novia, tratándola como un pueblo amado. Ezequiel, dicho sea de paso, centrándonos un poco en el personaje, no estaba en su tierra, no estaba en la tierra de Israel. Cuando comienza la profecía de Ezequiel, era ya el año 5 de la deportación. Ezequiel, como otro grupo de jóvenes, fueron deportados cuando el rey de Babilonia conquistó Israel. Dejó al rey de Israel pagándole tributos, pero le dejaron sus tierras, sus casas a los israelitas, con la promesa o con el pacto de que le pagarían dinero al rey de Babilonia. Y este, para garantizar el cobro, se llevó a muchos jóvenes, a los principales jóvenes, a los más destacados, y los repartió por todo el reino de Babilonia. Recordáis que a Daniel lo puso en la capital, en el palacio mismo del rey, y a Ezequiel lo pusieron junto al río Quebar, en el sur de Babilonia. Y allí es donde comienza Ezequiel a profetizar. Era hijo de un sacerdote, él al mismo tiempo también era sacerdote, y comienza a ministrar entre los deportados, entre los israelitas deportados, la misma predicación que su maestro Jeremías, el profeta Jeremías, aún estaba dando en Israel y que ya venía desde hace muchos años impartiéndola. Hay un tema, eje, en toda esta lección, y es que, como aquí describe en la diapositiva al final, hay un versículo que se repite constantemente: y sabréis que yo soy Jehová. Con todo lo que el Señor va a hacer, con todo lo que el Señor va a prometer que va a ocurrir, y con todo lo que va a venir ocurriendo realmente,
todas las naciones, todas las personas aprenderemos a saber que yo soy Jehová. Capítulo 1 de Ezequiel nos encontramos una visión de la gloria divina. Bendito sea el Señor, que además de descender del cielo y poner su gloria en medio de su pueblo, en esta revelación magnífica de Ezequiel se describe de una forma asombrosa, de una forma maravillosa, de una forma que espanta, que produce temor, porque ante Dios tenemos que tener temor de Dios, no una afinidad de tratarlo como un colega más. Amistad, respeto, amor y temor también. Vemos que un día Dios dio a Ezequiel una visión. La de la gloria de Dios apareció como una luz brillante, en la forma de 4 refulgentes seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Arriba de ellos había un trono hermoso, de zafiro, lleno de luz como un arco iris resplandeciente. Cuando Ezequiel lo vio, se postró sobre su faz. Y entonces Dios le habló a Ezequiel y le dijo: te envío yo a los hijos de Israel. Háblale mis palabras, porque son reverdes. Apareció una mano con un rollo y le dijo: come este rollo, dijo Dios, y ve y habla a la casa de Israel. Parece un mandamiento raro, pero Ezequiel obedeció, comió del rollo y fue a predicar lo que el Señor le estaba exhortando, como un atalaya, Tanto Jeremías dentro de Israel, a los israelitas, como Ezequiel en Babilonia, a los deportados, tenían la misma misión. Era un atalaya. Un atalaya es una persona que en un castillo, se pone arriba de la torre, vigilante, para que cuando llegan los enemigos tocan trompetas, advierten para que las personas tomen medidas preventivas. Pues es lo que hacen los profetas de Dios. Los profetas de Dios dan la palabra de Dios. Los profetas de Dios anuncian las profecías de Dios que se cumplirán en el futuro. Pero también los profetas de Dios venían advirtiendo al pueblo como atalayas. Lo había hecho Elías, lo había hecho Eliseo, lo había hecho Jonás, lo había hecho, o lo estaba haciendo aún Jeremías, y ahora también lo hacía Ezequiel. Era un tiempo que se avecinaba. Los enemigos estaban viniendo e Israel no estaba cambiando de actitud. Israel no se estaba arrepintiendo de sus maldades. Y entonces el Señor le estaba advirtiendo de que si continuaba con esa mala actitud, los enemigos un día invadirían Israel de nuevo y la arrasarían. Ya no habría una derrota intermedia, sino habría una derrota total. Y termina explicando también el nombre del significado de Ezequiel: Dios fuerte o Dios hace fuerte. Eso siempre nos da a entender que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en el Señor Jesús, en Cristo, que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios nos fortalece, todos sabrán que yo soy Jehová. Bueno, pues como vemos, el corazón del pueblo era duro, corazón rebelde. Dios mismo se lo está diciendo: te envío un pueblo rebelde con un corazón duro. Tú abre tu boca con lo que el Señor le estaba dando, pero aún le advierte de que su misión no tendría éxito. Pero también le comunica que quería que hiciera esa misión para que siempre supieran que hubo profetas de parte de Dios. Quizá esta sociedad no se arrepienta de sus maldades, de sus pecados. Quizás no venga al amor de Dios. Quizás rechacen a Dios cuando Dios todo lo que hace por las personas es bueno y benevolente.
pero siempre sabrán que hay una iglesia viva, una iglesia que proclama al Señor, proclama sus virtudes y le anuncia el evangelio de reconciliación. Convertíos, arrepentíos de vuestros pecados. Como suele ocurrir cuando un pueblo se endurece y en los postreros tiempos cada vez las personas tienen el corazón más duro, en esta época de Ezequiel el pueblo estaba con un corazón duro y entonces el Señor usa lo que denominamos enseñanzas metafóricas o enseñanzas ilustrativas o enseñanzas teatrales, casi pantomimas. También lo estaba haciendo Ezequiel. Como la palabra a la gente le resbalaba, pues hacían teatro. Jeremías, por ejemplo, se puso un yugo y se paseó por toda la ciudad para que todos vieran que igual que él iba con ese yugo, si los israelitas no se convertían, un día serían esclavos como un buey con un yugo sobre sus espaldas de sus enemigos. Pues en este caso también Ezequiel también empezó a hacer pantomimas, empezó a hacer teatro. En un momento, delante de toda la gente, se cortó el cabello con una navaja, se cortó las barbas y lo pesó en una balanza. Y una tercera parte la quemó a fuego delante de todos. Otra tercera parte la esparció fuera de su entorno como cortándola con una espada. Y una tercera parte la esparció al viento para que se fuera por cualquier lugar. Y eso estaba revelando lo que le ocurriría a las personas. Un tercio de Israel moriría dentro de Israel, como un fuego. Otro tercio moriría a espada. Así llegaría la destrucción. Y un tercio serían dispersados por toda Babilonia. Llegaría el cautiverio. Se estaba profetizando el fin viene. El cautiverio se acerca, pero aún las personas tienen una oportunidad de reaccionar. Pero ¿sabéis qué? No reaccionan. Aunque aún dijo una cosa peor, dice lo que es peor. La gloria del Señor abandonaría el templo. ¿Llegaría a darse esta estrepitosa situación o las personas rectificarían? En estos capítulos, también de Ezequiel, aquí se habla del capítulo 13, se describen causas desencadenantes de este cautiverio. Causas descritas por el Señor para hacerle ver de su maldad. En Israel, por ejemplo, había muchos falsos profetas. Había un profeta verdadero que era Jeremías. Los otros eran falsos profetas que orientaban al rey y le decían paz, paz, pero no iba a venir paz. Lo que iba a venir era una guerra, iba a venir destrucción. Había divinos, como también hay hoy en día. Las personas confían en los horóscopos, en las brujerías, en el Halloween, en los espiritistas, en las cartas. Cosas muy feas, que vienen de la oscuridad, que vienen de las tinieblas, que vienen de los enemigos de Dios. Las personas no quieren saber nada con Dios, pero sí quieren saber con el enemigo de Dios y lo pintan como un diablillo divertido. Qué necedad, por favor. Un mundo tan sabio, un mundo con tanta proyección y con tanto desarrollo. ¿Cómo en cuestiones espirituales puede caer en una sandez y una necedad tan profunda? Pero aún había una causa peor, y era la idolatría. Decía Jeremías, ninguna nación de sobre la tierra ha cambiado a su Dios por otro Dios. E Israel ha cambiado al Dios vivo y verdadero por ídolos que han construido con sus propias manos, por estatuas, y le hacen ofrendas de flores, le hacen ofrendas de fruta, incluso le llegan a ofrecer
a sus propios hijos en sacrificio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué abominación! ¡Qué tristeza para el Señor ver a su único pueblo sobre la tierra! El único pueblo fundado por Dios para ser testigo a las naciones, para adorarle en espíritu y en verdad, que la mayoría de las familias se iban tras los ídolos. Pero lo que es peor, un día, todos esos ídolos lo trajeron al templo de Dios que estaba en Jerusalén. Cuando digo todos, muchos de los ídolos. Pintaron en las paredes del templo figuras de los ídolos, pensando que Dios no lo veía. Y Dios llamó al profeta Ezequiel en visión y dice: ven, Ezequiel, que te voy a mostrar lo que mi pueblo está haciendo en mi casa delante de mí. Y le muestran las 4 maldades que estaban haciendo en las 4 caras del templo. Estaban poniendo por un lado los ídolos, por otro lado las mujeres estaban haciendo unas cosas indecibles, vienen escritas en la escritura, pero no las vamos a decir en este vídeo. Otros le estaban volviendo la espalda a Dios con una desfachatez tremenda. 70 sacerdotes que tenían que estar sirviendo al Dios vivo, estaban haciendo cosas abominables. Por ello, la gloria de Dios ya no solamente estaba triste, sino que no puede soportar vivir en medio del pecado, en medio de la inmundicia, porque Dios es santo. De hecho, Dios estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santo estaban haciendo todas estas cosas, y en los atrios, y en todo el templo de Dios. La gloria de Dios abandonó el templo, abandonó a Israel. Jeremías y Ezequiel se entristecieron muchísimo, pero a la gente les daba igual. ¿No habéis escuchado? Me da igual. Yo no hago esto bien, me da igual. Yo no agrado a Dios, me da igual. El principio de la dejadez, el principio de no tener el espíritu sensible a las cosas espirituales. Provocaron a Dios, echaron a Dios de su casa. Increíble. Pero aún así, el Señor en el capítulo 11 le da palabras de amor para Israel, con promesas de restauración y de renovación. Aún así pagarían las causas de su desfachatez. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Jerusalén fue destruida. Muchas personas perecieron, 2/3, como habíamos comentado. Cuando los judíos de Babilonia, cautivos en Babilonia, lo escucharon, se preguntaron si Dios había abandonado a su pueblo para siempre. Pero Dios dio otro mensaje a su profeta. Guió a Ezequiel a darle palabras de bien para su pueblo, palabras de amor para su pueblo, promesas de restauración. El pueblo no estaba amando a Dios. El pueblo estaba en la deportación por haber sido rebelde a Dios. Sin embargo, el Señor nos ama y nos devuelve un bien por un mal. Aunque el pueblo trató mal al Señor, Dios nos va a dar palabras y hechos benignos, pruebas de su clemencia y de su misericordia. Por eso el profeta Ezequiel cita: sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice el Señor. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¿Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor.
Es ciertamente asombroso que el Señor siga amando a su pueblo. Su pueblo no había amado al Señor, había hecho un pacto en su juventud con el Señor, como una novia con su novio. Y en este caso, la novia, su pueblo, había abandonado a su Dios. La había abandonado por otros ídolos. Dice que como una ramera se había echado con otras personas. Incluso había llegado a pagar por esas deslealtades. Qué inmundicia, qué rastrero, más bajo no se podía caer. Y cuando estaba totalmente despreciado como un trapo de inmundicia, que Israel no la quería nadie, porque no valía nada, Dios le dice que aunque ellos habían invalidado el pacto y aunque ellos merecían ser abandonados, Dios no nos iba a tratar como nosotros merecemos. Dios nos iba a tratar con su inmenso amor. Y Dios nos iba a tratar con su inmensa misericordia. Y Dios iba a derramar su gracia sobre su pueblo. La gracia es un don inmerecido. Y Dios no solamente iba a hacer un pacto terrenal, sino que iba a hacer un pacto sempiterno. Dios es asombroso. Es más, le dice, ahora estáis expatriados, ahora no tenemos un santuario en Israel, pero yo seré para vosotros un pequeño santuario. En cada lugar donde estuvieran los deportados, allí habría un pequeño santuario. Allí se podría invocar el nombre de Dios para todos aquellos que quieran. Igual que hoy cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor somos templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. De alguna forma somos un pequeño santuario de Dios. Hoy los santuarios no están en los lugares hartos de las ciudades. Habéis observado que en todas las ciudades hay un lugar harto que llaman santuario a la Virgen de no sé qué, santuario al ídolo de no sé cuánto. No, no. Los verdaderos santuarios son vivos, llenos de espíritu y de verdad. Y son las personas que han creído en Cristo como su Salvador y que están llenas del Espíritu Santo. Las promesas de amor del Señor a través del profeta Ezequiel siguen manifestándose. Y les cita en el capítulo 36, dice el Señor, restauración futura de Israel. Y le dice, yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Un corazón nuevo. Las personas hemos pecado y hemos ensuciado nuestro corazón, el cual no se puede limpiar con lejía, con jabón, en ninguna obra que queramos hacer para compensar nuestras maldades. Es una acción sobrenatural que el Señor tiene que hacer. Cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, nuestro corazón sucio por un corazón limpio. Solamente aquellos que hemos creído en que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el castigo de nuestras maldades, el castigo que cada uno de nosotros merecíamos, y que derramó su sangre purificadora para limpiar nuestro corazón sucio y dejar un corazón limpio donde pueda habitar el Espíritu de Dios. Por eso el Señor ha hecho un pueblo nuevo, de un pueblo caído. Y el Señor quiere hacer contigo una obra nueva.
quiere darte un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Si estás caído, si estás abatido, no pongas excusas, no mires otros argumentos, considera tu pecado delante de Dios. Y delante de Dios ordena tu vida. Confiesa, declara a Dios tus maldades, tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y crees en que Dios te amó tanto, tanto, que pagó el castigo de tu condenación. Lo pagó en la cruz del Calvario. No estarás separado de Dios por toda la eternidad. No estaremos en un cautiverio eterno. Si tú quieres, si sigues rechazando y obstinado a Dios, vivirás perdido para siempre. Pero si aceptas su obra de gracia, si aceptas su perdón, si aceptas la salvación que Él hoy te está ofreciendo, el Señor te dará un corazón nuevo, para gloria de su nombre y para bien tuyo. En el capítulo 37 hay también una revelación muy curiosa con un valle de huesos secos. Había muchos huesos secos sobre la faz del campo, secos en gran manera. Pero el Señor dice a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritus y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Bendito sea el Señor, que en su muerte mató a la muerte. Sórbida es la muerte en victoria. Lo que las personas piensan que nadie puede hacer, Dios puede hacerlo. Dios un día nos levantará todo de los sepulcros. Y cuando Él venga y se toquen las trompetas, el Señor nos pondrá carne en nuestros huesos, pero sobre todo nos dará un cuerpo nuevo y soplará y nos dará un espíritu eterno para morar con Él para siempre. Eso Él lo ha prometido y Él lo hizo con Israel. Lo hizo con Israel. E igual que lo hizo con Israel, lo ha prometido que lo va a hacer con nosotros hoy. Hay muchas situaciones espirituales, celestiales, promesas venideras que terrenalmente se cumplieron con la nación de Israel, para que sean aleccionadoras, paradigmáticas para nosotros. Pero aún con Israel el Señor le dio otro trato de favor. Él dijo que sus dos pueblos eran como dos hermanas, Aloa y Aloíba. Por eso le dijo al profeta: coge 2 palos. Ahí veis a Ezequiel con 2 palos. No quiero que el pueblo esté dividido, no quiero que sean 2 pueblos, Israel y Judá, sino que los injerta uno en el otro para que sean un solo pueblo. Por eso le dijo el Señor: júntalos para que sean uno solo, para que sean uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos del pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Tú les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra. Pero los traeré como una sola nación, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en medio de 2 reinos. Y aún el Señor le dice: y estaré en medio de mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y todas las naciones de alrededor sabrán que yo soy Jehová, estando mi santuario en medio de mi pueblo. Bendito sea el Señor. Que lo que es imposible para las personas, la unidad y la reconciliación, lo que es imposible si tú dispersas al viento los cabellos, el viento se los lleva y los esparce. Y ahora dice: ahora recoge todos los cabellos y tráelo otra vez aquí. Imposible. ¿Cómo vamos a recoger cabellos que están a 300 kilómetros, a 1000 kilómetros? Es imposible. Ciertamente para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios recogió todos sus cabellos, Dios recogió todas las personas, hizo un solo pueblo
y prometió que regresarían todos a Israel. Eso para el pueblo era una palabra alentadora. En medio del cautiverio sabía que a los 70 años, como había profetizado Jeremías, el pueblo regresaría. ¿Se cumpliría esta promesa? ¿Tú crees que se puede cumplir? ¿Tú crees que un imperio como el de Babilonia iba a dejar a los israelitas regresar a su tierra? ¿Tú piensas que los israelitas después de 70 años se iban a acordar de su tierra o ya estarían en una tierra mejor, instalados en sus casas? Pues sí, Ezequiel tiene más revelación. El pueblo ciertamente iba a regresar. Y regresó, regresó. Pero Ezequiel le da una visión alentadora. Cuando regreséis, construiréis un templo para Dios. Eso lo estaba diciendo Jeremías. Ezequiel tiene una visión de un templo glorioso. Se describe en los últimos 8. Tan glorioso que no cabe en Israel. Porque no es un reino terrenal, es un reino milenial. Y el templo es el templo que describe la segunda venida de Cristo instalando su reino durante el milenio con un templo glorioso. A veces las profecías se cumplen, algunas parcialmente y otras escatológicamente en el futuro. Tienen una doble vertiente de cumplimiento. Efectivamente, Israel regresó a Jerusalén. Israel construyó un templo para Dios. Pero la gloria de Dios no vino a ese templo. Sin embargo, ellos sí tuvieron ese templo para ministrar al Señor y el Señor se glorificó hasta la época de Cristo. Y este templo que está aquí describiendo Ezequiel es un templo más glorioso. Se dan detalles al mínimo. Pero lo más importante de este templo es que la gloria del Señor iba a estar en medio de él. Dios no nos va a abandonar. ¿Qué hemos hecho las personas para que Dios nos quiera? Eso se preguntan los salmistas y muchas criaturas. Pero Dios nos quiere. Dios nos ama. ¿Qué has hecho tú para que Dios te quiera? Dios te quiere. Eso es lo importante. Tú para Dios eres muy especial. Dios quiere poner su gloria en medio de ti. Dios quiere poner su templo en medio de ti. Dios quiere llenarte de su espíritu. Al estar listo el templo para la venida del Rey, se realizará el evento más significativo. La gloria de Dios regresará a él. Esto había sido esperado desde el momento en que lo había abandonado, como menciona el libro al principio. Ezequiel vuelve a ver la gloria de Jehová tal y como la vio cuando dejó el templo a causa de las abominaciones del pueblo. El profeta queda tan impresionado con la grandeza de Dios, esta vez como al principio, y se postra ante él de nuevo. Y termina citando el versículo: y en nombre de aquella ciudad, en nombre de aquella nueva Jerusalén, desde aquel día será Jehová Sama, que significa Jehová allí. Dios está allí. Y allí quiere que estemos nosotros. Allí quiere que estés tú, en medio de su pueblo. Dios te llama a formar parte de su verdadero Israel, de su iglesia. Como una novia prometida para él, está esperando el desposorio, está esperando la boda, el enlace real con el novio prometido. Qué glorioso será ese día en el que nos uniremos a él en un solo espíritu, adorándole al Padre en el nombre del Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Gloria a él.